Construir frases en inglés no es cuestión de memorizar reglas de gramática ni rellenar huecos haciendo ejercicios aburridos. Si quieres aprender a decir y escribir frases bien hechas para comunicarte, estás en el lugar adecuado. Porque si te quedas, dentro de menos de 30 minutos comprenderás los patrones de las oraciones básicas en inglés. Así podrás elaborar frases correctas a nivel de principiante. Y si tu nivel es más avanzado, entiendes cuando lees y escuchas, pero te cuesta formar frases para comunicarte. Lo que aprendas hoy te dará el impulso y la confianza que necesitas para mejorar tu comunicación en inglés. Soy Lucy García Magaldi, doctora en lingüística aplicada y profesora de inglés con más de 40 años de experiencia. Bienvenidos a mi canal English Deciphered, desde donde estoy encantada de enseñarle inglés a hispanohablantes adultos como tú que quieren aprender el idioma por su cuenta, pero necesitan motivación, orientación y respuestas a sus dudas. Así que puedes decirme en los comentarios cuáles son tus mayores dificultades con el inglés. Así sabré qué temas te interesan para futuros vídeos. En los próximos 30 minutos te explicaré de forma clara y sencilla y con ejemplos en contexto los primeros 15 patrones gramaticales más recurrentes en inglés. Así aprenderás a construir frases en inglés, palabra a palabra, paso a paso. Y la semana que viene subiré el segundo vídeo con los 15 siguientes patrones, porque en total son 30 patrones. Así que suscríbete con la campanita para que YouTube te avise cuando publique el siguiente vídeo. Algunos patrones son reglas estrictas, otros son más flexibles, dependiendo de si estás hablando, que hay más tolerancia, digamos, o si escribes, que es un poquito más estricto. Finalmente, también recordaros que casi todos tienen excepciones, porque los idiomas no son las matemáticas, ¿verdad? Y sobre todo el inglés. Te animo a que la primera vez veas este vídeo completo, de principio a fin, porque vamos a construir el inglés desde los cimientos hasta las torres, montando un enorme castillo de Lego pieza a pieza. Pero también puedes consultar el contenido detallado del vídeo y acceder a la parte que más te interesan, pinchando abajo en los minutos de los timestamps correspondientes de la siguiente parte del vídeo, abajo en la descripción. En la descripción también te podrás descargar la guía con actividades de autocorrección que acompañan este vídeo. Y si completas este repaso con seriedad, viendo los dos vídeos con los 30 patrones básicos del inglés, descargando la guía y haciendo los ejercicios de repaso y consolidación que te proponga, entenderás el funcionamiento básico de las estructuras en inglés que te ayudan a formar frases coherentes y bien hechas. Y así podrás pasar a nivel A2 con confianza en pocas semanas. Y si mantienes la constancia, el año que viene, por estas mismas fechas, podrías estar estudiando el B1. Pero recuerdo que, como siempre te digo, la constancia es más importante que la velocidad. Y un consejo clave antes de empezar, uno que repito siempre: no te obsesiones con la gramática, sobre todo cuando hables. Cuando hables, habla, exprésate como puedas y preocúpate más por pronunciar con claridad que por tener una gramática impecable. La gente te entenderá si cometes pequeños errores de gramática y tú les entenderás mejor a los demás si pronuncias bien. La pronunciación comprensible es lo más importante para la comunicación oral, no la corrección gramatical, recuérdalo. Sin embargo, cuando leas y escuches, presta atención a estos patrones de gramática y anótalos. Y sobre todo, apunta frases completas. Anotar frases sueltas no siempre ayuda a construir oraciones completas bien hechas.
Poco a poco irás interiorizando las estructuras básicas y llegará el momento que una frase diga, uy, esto no me suena bien, esto le falta algo, y sabrás cómo arreglarlo o sabrás dónde ir a consultar cómo se arregla. Coge un boli y un cuaderno para tomar nota. Puedes parar el vídeo, hacer capturas, guardar clips o compartirlo con otras personas que estén aprendiendo inglés también, como tú. Y como es un poquito largo el vídeo, puedes guardarlo y verlo poco a poco. Y no te olvides de darme un like, incluso un hype. Es gratis y me ayuda a llegar a más público. Vamos a empezar. No seguiré el orden alfabético de temas, como los libros de gramática. Los temas alfabéticos es útil cuando vas a consultar algo, pero no es la mejor forma de aprender. Empezaremos por el principio e iremos añadiendo las piezas hasta que tengas las frases completas y bien armadas. ¿Listo? Pues vamos allá. El primer patrón, que es una regla del inglés escrito, pero no siempre se cumple en el idioma hablado, aunque casi siempre, es que las frases afirmativas deben empezar siempre por un sujeto explícito. En español, el sujeto no es imprescindible, puede ser implícito. Por ejemplo, en español podemos decir bebo o yo bebo, pero en inglés hay que decir siempre yo bebo. Tú comes o comes, pero en inglés tú comes. Cada verbo debe llevar un sujeto siempre. El inglés y el español tienen muchos puntos en común, pero multitud de diferencias. Una de las más importantes es la sintaxis o el orden de las palabras en una frase, que en español es más flexible, pero en inglés los patrones son muy estrictos casi siempre. Tu punto de partida es el español. Presta atención a todo lo que sea diferente en inglés, porque aunque entiendes las diferencias y las conoces, eso es en teoría, aún no están realmente registradas en tu mente como tu primer idioma. Y estos son los aspectos que te van a dar más problemas, porque por costumbre aplicarás los patrones del español al inglés. Y como veremos hoy, los patrones de construcción de la frase en español y en inglés suelen ser muy distintos. Son pequeñas diferencias, pero bastante importantes cuando hablamos de gramática o corrección gramatical. Así que adelántate a esas dificultades. Presta atención a las diferencias, porque son las piedras más grandes que encontrarás en tu camino. Como los sujetos son importantes y muy a menudo son pronombres, seguiremos con los pronombres personales en inglés, su pronunciación y su significado, que no es la misma que en español. Primero tenemos I, yo. Siempre se escribe con mayúscula. I mayúscula. You equivale a 5 pronombres en español. Tú, usted, vosotros, vosotras y ustedes. No tiene femenino, masculino, ni singular, ni plural, ni formal, ni informal. Luego tenemos he, masculino, solo para personas, singular. She, ella, femenino, solo para personas, singular. It, ello, neutro, impersonal, para objetos, animales. We, nosotros y nosotras, masculino y femenino. They, ellos y ellas, masculino y femenino, también para el impersonal o neutro en plural. El segundo patrón es una buena noticia. Los verbos ingleses tienen una conjugación mínima, comparado con los verbos españoles. Así que en vez de conjugar un verbo entero en presente, vamos a conjugar varios verbos a la vez, porque en inglés la conjugación verbal es tan sencilla o tan mínima que solo afecta un poquito la tercera persona del singular, él, ella o ello. Para las demás personas utilizaríamos el infinitivo. Por ejemplo, I drink sería yo bebo, you drink, tú bebes, we drink, nosotros bebemos, y they drink, ellos beben. Sería igual para todas las personas, excepto la tercera, como veremos en un momento. Vamos ahora con otro verbo. You see, tú ves.
Y ahora llegamos ya a la tercera persona. He plays, él juega. She reads, ella lee. It eats, ello come. En un momento te explicaré de dónde viene esa S. Seguimos. We sell, nosotros o nosotras vendemos. You study, vosotros o vosotras estudiáis. They write, ellos o ellas escriben. Te habrás fijado, como te avisé, en la conjugación de la tercera persona, el ella y ello. Es la única que ha cambiado. La tercera persona del singular se le añade una S, pero hay excepciones. Si el verbo acaba en O, CH, CH, X o S, se añade una E y una S, que se pronuncia is. Excepto si el verbo acaba en O, entonces se pronuncia como una sola S. Por ejemplo, you go, tú vas, pero he goes, él va. We watch, nosotros vemos, pero ella ve sería she watches. She watches TV, ella ve la tele. Y se acaba en consonante más Y, se convierte en I latina y se añade ES, pero la E no se pronuncia, como I study, sería yo estudio, pero she studies, ella estudia. Pero esto no ocurre si acaba en una vocal delante de la consonante. Por ejemplo, I play, yo juego, he plays, él juega. Si te está pareciendo útil este vídeo, no dejes de darle un like, un hype, suscríbete, compártelo. Es gratis y me ayudará a alcanzar a más personas que estudian inglés como tú. Gracias de corazón de antemano. El tercer patrón es que a las palabras en plural se les añade en su mayoría una S. Pero, siguiendo el patrón anterior que acabamos de ver, si el sustantivo acaba en O, CH, CH, X o S, se le añade una ES, que igualmente se pronuncia is. Excepto si acaba en O, entonces se pronuncia como una sola S, igual que antes. Por ejemplo, one book, two books. One box, two boxes, porque acaba en X. One glass, two glasses. One watch, two watches. One potato, two potatoes. One wish, two wishes. Y si la palabra acaba en consonante más Y, esta se convierte en I latina y se añade ES, pero la E no se pronuncia. Por ejemplo, one body, two bodies. Pero eso no ocurre si acaba en una vocal delante de la Y, como por ejemplo, one monkey, two monkeys. También hay plurales irregulares. Son pocos, pero como son palabras frecuentes, conviene recordarlas. Por ejemplo, las palabras que terminan en M-A-N, man, one man o one woman. Un hombre y una mujer, pero en plural sería two men, two women. One child, es un niño pequeño, y two children. One fish, two fish, uno o dos peces. Son muchos pequeños detalles. Mi consejo es apuntar las excepciones en tu cuaderno de inglés cuando aparezcan en tus audios o en tus textos. Y así no lo olvidarás si lo repasas regularmente. Para el cuarto patrón, veremos el orden de una frase con un objeto directo. Volvamos a nuestras frases anteriores y vamos a completarlas con un objeto directo. Si hay un objeto indirecto también, que podría verlo, se complica un poquito el patrón y no lo vamos a ver de momento. Eso lo veremos más adelante cuando pasemos a la gramática del A2. El orden de una frase afirmativa, sencilla, en inglés es normalmente sujeto, verbo más objeto directo, casi siempre. Este también es el orden más frecuente en español. Pero el español tiene más flexibilidad. Aunque sigue este orden, también hay otras formas de ordenar las palabras en la frase que no hay en inglés. Si añadimos un objeto a nuestra frase inicial, bebo café, en inglés sería I drink coffee.
Ese es el orden de la frase, siempre, en inglés. Sin embargo, en español se puede decir así, yo bebo café, pero hay otras posibilidades. Por ejemplo, en español, además de que no hace falta poner el sujeto, puedes decir simplemente bebo café, no yo bebo café. Podemos además cambiar el orden de las palabras. Por ejemplo, si alguien te pregunta ¿qué bebes? Puedes decir café bebo. No, en inglés no se puede decir café bebo. En inglés hay que decir yo bebo café. También puedes decir yo café bebo o café bebo yo. No. Veamos más ejemplos. You see the sun. Tú ves el sol. Solo se puede decir así. He plays tennis. Él juega al tenis. She reads novels. Ella lee novelas. It, un animal, por ejemplo, the dog, eats meat. El perro come carne. We sell bikes. Nosotros vendemos bicicletas. You study English. Vosotros estudiáis inglés o tú estudias inglés. They write emails. Ellos o ellas escriben correos electrónicos. El quinto patrón, muy importante. El adjetivo se coloca delante del sustantivo y no tiene ni número ni género. Esta es otra gran diferencia entre el español y el inglés. Por lo tanto, te vuelvo a recordar. Cuando hables o escribas, intenta no traducir. Porque si traducimos de español a inglés palabra por palabra, como en español hay mucha más flexibilidad, muchas veces no van a coincidir las palabras en la misma orden. Porque en inglés el orden de las palabras es rígido y hacerlo mal implica un error gramatical. Por eso es importante, y siempre os insisto, que anotéis frases completas, en contexto. Por ejemplo, si queremos decir, bebo café solo, en inglés diríamos, I drink black coffee. Black coffee es como se dice allí, café solo. Otro motivo para no traducir palabra por palabra. Muchas expresiones no coinciden palabra por palabra. Pues todas estas expresiones distintas, apúntalas. Veamos más ejemplos. You see the beautiful sun. Ves el precioso sol. He plays table tennis. Él juega al ping-pong o al tenis de mesa. En este caso, el calificativo, la palabra que va detrás del de, aun siendo también un sustantivo, se colocará delante del sustantivo principal, el que va delante de la de, porque hace la función de adjetivo. Esto pasa siempre en inglés. Por ejemplo, en español decimos el aeropuerto de Málaga. En el inglés diríamos Málaga Airport. En inglés, en español decimos el Palacio de Buckingham y en inglés decimos Buckingham Palace. Y así, al revés. Continuamos. She reads detective novels. Ella lee novelas de detective. Detective irá delante de novela. The dog eats red meat. El perro come carne roja. We sell second-hand bikes. Vendemos bicis de segunda mano delante de bicis. You speak American English. Tú hablas inglés americano. They write short emails. Ellos escriben correos cortos. El sexto patrón es que los artículos no tienen ni número ni género. Por ejemplo, el definido the girl, la chica, the boy, el chico, the girls, las chicas, the boys, los chicos. Es decir, the es el, la, los y las. El indefinido singular tampoco tiene género. A girl, una chica, a boy, un chico. A se escribiría an delante de una vocal. Por ejemplo, an apple, se junta la N con la A, an elephant, la N con la E. Y el indefinido plural, unos o unas, cambia la palabra, sería some, en frases afirmativas. Some girls, algunas chicas, y some boys, algunos chicos. Siempre es some, algunos o algunas. El séptimo patrón es que los adverbios de frecuencia
como siempre, a veces, nunca, casi siempre, normalmente, etc., se colocan delante del verbo principal, siempre. Y aunque hay excepciones, si sigues este patrón, no te equivocarás. Como siempre te digo, como de momento no sabes las excepciones, sigue las reglas y lo harás bien. Veamos ejemplos de frases con verbos y sujetos distintos. I always get up at 7 o'clock. En español se podría decir igual. Yo siempre me levanto a las 7, pero se puede decir de otra forma. Se puede decir siempre me levanto a las 7. En inglés no. Se puede decir me levanto a las 7 siempre. En inglés tampoco. Me levanto siempre a las 7. Tampoco. You never go to work by car. Nunca vas a trabajar en coche. He hardly ever finishes work at 5. Él casi nunca termina de trabajar a las 5. She often goes to the movies on Saturdays. A menudo va al cine los sábados. It is usually hot in Spain in summer. Normalmente hace calor en España en verano. We almost always play paddle at the weekend. Casi siempre jugamos al pádel el fin de semana. They sometimes visit friends on Sunday afternoons. A veces visitan amigos las tardes del domingo o los domingos por la tarde. Vamos ahora con el noveno patrón. Es que los complementos se colocan detrás del objeto siguiendo un orden: modo, lugar y tiempo. Excepto los de frecuencia que acabamos de ver, que eso sí van delante del verbo principal, porque a veces hay varios verbos, ¿no? Van delante del verbo principal. Ampliaremos estos complementos con las frases anteriores. Esto es también importante y es distinto al español, donde hay mucha más flexibilidad sintáctica. Eso quiere decir que en español las palabras las podemos colocar en distintos lugares y en inglés no. Incluso se considera una falta de gramática para, por ejemplo, los exámenes escritos. Esto es importante. Cada palabra tiene su función y su lugar en la frase en inglés. Aunque, como siempre, es verdad que hay excepciones y en ocasiones hay algo de flexibilidad, sobre todo en el idioma hablado. No va a ser un gran problema. Pero como estás empezando a aprender, te aconsejo que sigas las normas hasta que sepas un poquito más. Empecemos con los adverbios y complementos de tiempo, que normalmente se colocan al final de la oración, pero también se pueden colocar al principio, sobre todo si queremos enfatizar el momento en el que ocurre la acción. Lo que no puedes ponerlos en ningún otro sitio, en medio no. En español podemos decir bebo café solo cada mañana. También podemos decir cada mañana bebo café solo. Sí. También podemos decir café solo bebo cada mañana o cada mañana bebo, en fin, que en español hay mucha más flexibilidad. Y en inglés solamente hay hay dos posibilidades. I drink black coffee every morning o every morning I drink black coffee. Ninguna otra posibilidad. El complemento de tiempo every morning puede ir al principio o al final, pero no se puede colocar en medio ni en ningún otro lugar de la frase. Ahora, a esa misma frase vamos a añadir un complemento de modo. Por ejemplo, tranquilamente. En inglés sería I drink coffee quietly every morning. Bebo café tranquilamente cada mañana, porque el de modo va delante del de tiempo. Ahora vamos a añadir otro complemento, uno de lugar. Por ejemplo, si queremos añadir en mi terraza, en inglés sería I drink black coffee quietly on my balcony every morning. Porque el de lugar va detrás del de modo y delante del de tiempo. Vamos con otras frases, con otros adverbios. You study English online in your study every afternoon.
Y aquí vemos sujeto más verbo más objeto, complemento de modo, más lugar, más tiempo. He watches TV in the sitting room every evening. Sujeto más verbo más objeto, complemento de lugar, más tiempo. She reads novels on the beach in summer. Sujeto más verbo más objeto, más complemento de lugar y de tiempo. El décimo patrón es que hay dos verbos auxiliares en inglés y los tienes que aprender cuanto antes, porque te van a hacer mucha falta. El verbo to be, ser o estar, y to have, el verbo tener y haber. Hay un tercer verbo que lo veremos próximamente. Empecemos con el verbo ser o estar. Veamos el verbo en frases completas. Por ejemplo, I am your teacher. Soy tu profesora. You are my students. Sois mis alumnos. He is my friend. Él es mi amigo. She is a clever girl. Es una niña lista. We are Spanish students. Somos estudiantes españoles. You are happy children. Sois niños felices. They are interesting books. Son libros interesantes. Este verbo también se puede contraer con el sujeto. Fíjate cómo cambia la pronunciación. I'm your teacher, no I am. You're my student, no you are. He's my friend, no he is. She's a clever girl, no she is. We're Spanish students, no we are. You're happy children, no you are. They're interesting books, no they are. Hay una diferencia en ortografía y en pronunciación. Recordar que la forma contraída es la forma más utilizada al hablar. Luego, tú al hablar puedes utilizar la que quieras, pero debes de entender las dos formas. Pasamos al verbo to have y have got, que es un tanto particular, como ahora veréis. Tener en presente y have got tiene el mismo significado que have, solo. Y ambos pueden ser usados indistintamente, en presente, como veremos ahora mismo en los ejemplos. La palabra got no se traduce porque no significa nada. Las formas de have got son más comunes en un estilo informal, en la forma contraída y al hablar. Have solo, en la forma afirmativa, no se suele contraer. Se utiliza de forma completa. I have a fast car. Tengo un coche rápido, veloz. You have a big suitcase. Tú tienes una maleta grande. He has a headache. Él tiene dolor de cabeza. She has brown eyes. Ella tiene los ojos marrones. It, the dog, for example, has a black collar. El perro tiene un collar negro. We have a surprise for you. Tenemos una sorpresa para ti. You have clever students. Tienes o tenéis estudiantes listos. They have 2 children. Ellos tienen o ellas 2 hijos. Se puede utilizar también con la partícula got detrás de have o has. No se traduce porque, como te he dicho ya, no significa nada. Y lo vamos a utilizar con la forma contraída del verbo. Vamos a volver a ver las frases anteriores, pero esta vez contraídas y con la palabra got. Y fíjate cómo cambia la pronunciación al contraer y al incluir got. I've got a fast car. I have, I've. Los dientes superiores vibran con el labio inferior. I've. You've got a big suitcase. He's got a headache. She's got brown eyes. It's got a black collar. We've got a surprise for you. You've got clever students. They've got 2 children. Ahora vamos a ver la forma negativa utilizando have got.
Fijaros que en este caso se contrae el verbo con la partícula negativa. Have más not se convierte en haven't, cambia la pronunciación. Y has más not se convierte en hasn't. Y got se añade detrás de la partícula negativa. Esta es la forma más frecuente de escuchar este verbo negativo al hablar en inglés. Y fíjate cómo cambia la pronunciación. I haven't got a fast car. Fíjate que esta E final de have de repente se produce como una schwa, la E profunda, este sonido tan frecuente en inglés. Haven't, haven't, haven't. Aprovecho para recordarte que si no lo has visto todavía, aquí tienes el vídeo sobre pronunciación para principiantes. No dejes de verlo, te ayudará a comprender y hablar inglés mejor. Seguimos. You haven't got a big suitcase. He hasn't got a headache. Fíjate aquí que entre la S y la N se oye de nuevo el schwa. Hasn't, hasn't. No está escrito, pero se oye la E. Seguimos. She hasn't got brown eyes. It hasn't got a black collar. We haven't got a surprise for you. You haven't got clever students. They haven't got 2 children. El patrón 11 es que el verbo to be significa tanto ser como estar. Por ejemplo, she is in class, ella está en clase, y she is English, ella es inglesa. Y también en algunas situaciones que en español utilizaríamos el verbo tener, se utiliza el verbo to be. Por ejemplo, I am cold. O I'm cold, tengo frío. You are warm or hot, tú tienes calor. He is hungry, él tiene hambre. She is thirsty, ella tiene sed. It is afraid, el animal tiene miedo. We are right, tenemos razón. They are 20 years old, ellos tienen 20 años. Estas expresiones, anotarlas y aprenderlas. No hay ninguna regla. El patrón 12 es que lo mismo ocurre con el verbo to have, que se utilizan muchas expresiones cotidianas con una traducción distinta a lo que es estrictamente tener. Y en español se utilizaría otro verbo, como por ejemplo tomar comidas, como desayunar, cenar, almorzar, tomar algo, comer algo. Se utiliza mucho el verbo have con estas expresiones. En este caso, en el que se utiliza para comidas, no se utiliza la partícula got. I have breakfast in the kitchen. Desayuno en la cocina. You have lunch at work. Tú almuerzas en el trabajo. He has dinner at home at 7 o'clock. Cena en casa a las 7. She sometimes has a drink at the weekend. A veces toma una copa el fin de semana. We need to have a conversation. Tenemos que hablar. Tener una conversación. Can you have a look at my homework, please? ¿Puedes echar un vistazo a mis deberes, por favor? Have a look. Echar un vistazo. They always have a nap after lunch in summer. Siempre echan una siesta después de comer en verano. Echar una siesta. Have a nap. I have a terrible headache this morning. Esta mañana tengo un dolor de cabeza terrible. Con las dolencias también utilizamos have. El patrón 13 es que las formas interrogativas y negativas de las frases en inglés tienen unas estructuras específicas muy estrictas y muy distintas a las españolas. Y, si no lo haces bien, se considera un error gramatical. Si no coloca las palabras en su sitio, tenemos un problema desde el punto de vista de un examen escrito gramatical. Hablando no se nota tanto. Los verbos y los sujetos suelen ser las dos primeras palabras de una frase afirmativa, sufren cambios en el orden significativos en la forma interrogativa y negativa. El resto de las palabras de la frase van a seguir exactamente igual. El cambio estará con el sujeto y el verbo. Primero, el verbo ser. Empecemos con el verbo ser.
Fíjate en la posición de la negación not, que es la partícula negativa de un verbo. No se dice no, pero con un verbo es not. Y fíjate en las contracciones, que son, como ya os he dicho, muy frecuentes en el idioma hablado. Cambia la ortografía y la pronunciación. Vamos con las frases anteriores en la forma negativa. Con la primera persona, yo, I, podemos usar la forma completa. I am not cold, no tengo frío. O también podemos contraer el sujeto con el verbo. I'm not cold. Con el resto de las personas podemos hacerlo de tres formas. Podemos dejarlo de forma completa. You are not hot. O podemos contraer el verbo con la negación. Are más not. En este caso se pierde la O y en su lugar se coloca un apóstrofe. Esta es la forma más habitual. You aren't hot. Fíjate en la pronunciación. Are not se convierte en aren't. No digáis nunca aren. La esa no se pronuncia. Aren't. La E no se pronuncia. La A larga se le añade el sonido N y T. Aren't. También podemos contraer el sujeto con el verbo y dejar la negación completa. Por ejemplo, you're not hot. Es menos frecuente, pero también se puede utilizar. Seguimos con la siguiente persona. He is not hungry, la forma completa. He isn't hungry. Aquí contraemos el verbo con la negación. Is más not se convierte en isn't. Se pierde la O, en su lugar colocamos el apóstrofe. Y entre la S y la N se oye de nuevo ese schwa, isn't. Esta es la forma más frecuente de hacerlo. También podríamos decir, he's not hungry. Aquí hemos contraído el sujeto con el verbo. Se pierde la I y en su lugar ponemos el apóstrofe de nuevo. Seguimos. She is not thirsty. También podemos decir, she isn't thirsty o she's not thirsty. It is not afraid, it isn't afraid or it's not afraid. We are not right, we aren't right or we're not right. They are not 20 years old. They aren't 20 years old or they're not 20 years old. Y ahora para la forma interrogativa. Invertimos el orden. El verbo se coloca delante del sujeto y la interrogación en inglés va solo al final. Am I your teacher? Are you my student? Is he my friend? Is she a clever girl? Are we Spanish students? Are you happy children? Are they interesting books? Este patrón de inversión del sujeto y el verbo solo ocurre con algunos pocos verbos, el verbo ser y los verbos llamados modales, que veremos en breve. El patrón 14, vamos a ver nuestro primer verbo modal. Estos son verbos muy especiales, porque tienen sus propias reglas o patrones, que son muy distintas a la de los demás verbos. Son verbos muy usados y por lo tanto es necesario conocerlos. De momento vamos a ver solo uno, can. Can significa dos cosas, poder hacer algo o saber hacer algo. Con can y los demás verbos modales no podemos poner to, ni delante del verbo ni detrás del verbo. Tampoco le vamos a añadir una S en tercera persona, siempre es can. Y siempre va seguido de un verbo en infinitivo. Veamos algunos ejemplos para decir que alguien sabe hacer algo. Por ejemplo, I can swim in the sea. Significa tanto sé nadar en el mar como puedo nadar en el mar. Y para preguntar, ¿sabes nadar? Sería, can you swim? Invirtiendo el sujeto con el verbo. Can you swim?
Y la respuesta puede ser completa o corta. Completa sería yes, I can swim. Y corta sería yes, I can. O la negativa, no, I can't. Can más not, apóstrofe T, can't. Nos esforzamos en pronunciar la T final, que es el sonido que nos indica que el verbo está en negación. Veamos otro ejemplo. He can play the guitar. Can he play the guitar? Yes, he can. O no, he can't. También usamos el verbo can para pedir permiso para hacer algo. En este caso lo usaremos de forma interrogativa siempre, invirtiendo el sujeto con el primer verbo, can. Por ejemplo, can I come in? ¿Puedo entrar? Hemos puesto can I. Can I come in? ¿Puedo entrar? También puede ser en plural. Can we open the window? ¿Podemos abrir la ventana? Y la respuesta sería yes, you can, si es afirmativo, o no, you can't, si es negativo. El patrón 15 es que el gerundio en español se forma añadiendo endo y ando, caminando, hablando, corriendo. Es una forma del verbo que se utiliza mucho en inglés, mucho más que en español. Se forma añadiendo ing al verbo, in. Veamos los verbos que hemos visto ahora en infinitivo y en gerundio. En la lista observamos algunas variaciones en la ortografía. Si el verbo termina en e, la pierde al añadir ing. Y si termina en una sola vocal corta entre dos consonantes, se dobla la última consonante. Si termina en y, se añade la i latina igualmente y se mantienen las dos is. Veamos ahora nuestra lista. Tenemos drink, drinking. Hemos añadido ing, beber, bebiendo. See, seeing. Ver, viendo. Play, playing. Jugar, jugando. Read, reading. Leer, leyendo. Eat, eating. Sell, selling. Study, studying. Se pronuncian las dos i. Studying. Write, writing. Fijaros, ha perdido la e. Go, going. Going, were, going. De la o y la i se ha hecho ese sonido como w, ¿verdad? Going. Watch, watching. Study, studying. Se lo he repetido. Play, playing. Get up, getting up. Aquí hemos doblado la T porque hay una vocal entre dos consonantes. Wake up, waking up. Aquí hemos perdido la E. Visit, visiting. Finish, finishing. Have, having. Hemos perdido la E. Love, loving. Hemos perdido la E. Live, living. También hemos perdido la E. Travel, traveling. Hemos doblado la L en el inglés del Reino Unido. En el americano creo que no se dobla. Hay algunas pequeñas diferencias entre los dos idiomas en ortografía, pero vamos, son mínimas. Take, taking. Hemos perdido la E. Y swim, swimming. Aquí hemos doblado la M. De momento veremos un patrón de uso del gerundio en inglés que es problemático para los hispanohablantes, porque en español se utilizaría el infinitivo en estos casos, no el gerundio. Eso ocurre varias veces, vamos a ver ahora un caso en concreto que en español se utilizaría el infinitivo y en inglés el gerundio. Por ejemplo, detrás de ciertos verbos como like, love, hate, enjoy. I like reading. Me gusta leer, no leyendo en español. She loves swimming. A ella le encanta nadar. He hates studying. Odia estudiar. They enjoy traveling. Ellos disfrutan viajando. Bueno, ya hemos terminado por hoy. Ya está bien. Creo yo que ha sido una clase bastante intensa. Quería recordaros que la segunda parte de este vídeo con los siguientes 15 patrones del inglés, porque en total son 30, para principiantes, continuará la semana que viene. Mientras tanto, no te olvides de descargarte la guía desde la descripción del vídeo y hacer los ejercicios de autocorrección.
El enlace está en la descripción. Y si te ha parecido útil, dale un like y un hype, suscríbete, compártelo con otras personas que están aprendiendo inglés y pregúntame tus dudas en los comentarios. Me encanta recibirlos y leer lo que tenéis que decirme. Y como siempre, que tengas una semana maravillosa.